Segundo bloque de Silogismo Contrafáctico. Ha llegado nuestro coequiper a su segundo bloque. Bienvenido, José Luis, un poquito tarde. Daniel de Giacinti, nuestro invitado de hoy, y él es más preguntón que yo, pero la pregunta de disparada, la que va a disparar la entrevista, te la voy a hacer yo porque él no sabe ni siquiera quién sos. La pregunta es, ¿cuáles son las principales dificultades que tiene la construcción para vos en este momento? La construcción de una alternativa política de cara al 2017 y de cara al 2019. Bueno, yo te hablo desde el pensamiento del peronismo, que es lo que el movimiento nacional o el pensamiento peronista plantea como construcción de poder, o dejó planteada, y ver cómo estaría la situación ahora, ¿no? Yo te diría que el principal problema que hay, y yendo un poco a lo que vos, a tu introducción de la situación internacional y demás, uno de los principales problemas que tenemos es que no está claro en el mundo, no acá, en el mundo no está claro cuál va a ser la alternativa a un sistema de dominación que ha demostrado en forma cada vez más evidente que no está funcionando, ¿no? Hay una crisis mundial realmente muy profunda, y lo que sigue sin estar claro es, bueno, vos hablaste de Fukuyama, y está bien, ¿no? Fukuyama planteaba que la historia terminaba porque la democracia había ganado, y bueno, el pensamiento de Perón dice que en realidad hay dos democracias, no hay una democracia, hay dos democracias, por lo menos como para analizar, y podríamos decir que hoy por hoy, una democracia, que es con la cual nosotros convivimos habitualmente, con sus instituciones políticas que vienen de la Revolución Francesa, esa democracia en sí misma puede transformarse en una herramienta de colonización política. Y que hay otra democracia que arranca también desde las mismas instituciones, pero que presentada de otra forma o articulada de otra forma se puede transformar en una herramienta de liberación, ¿no? Y vos fíjate que eso también arranca de la Revolución Francesa. En la Convención Jacobina, la discusión era si los derechos estaban en el papel o eran operantes. Cuando se discutió la Constitución Jacobina, se dispuso una serie de derechos y se dispuso que tenían que ser de cumplimiento efectivo. Si querés, fue la Constitución peronista antes de tiempo, la Constitución de 1949 antes de tiempo. Lo que pasa es que en realidad hay un problema evolutivo. No se puede plantear una democracia como planteó el peronismo, una democracia popular, de masas, digamos, cuando no había ningún tipo de posibilidad de que los pueblos tuvieran la información y la densidad cultural como para poder realizar su destino. Perón dice que lo que en realidad Perón lo ve en el año 43 con el surgimiento de la radio y el cine. Perón se da cuenta ahí que va a aparecer, en función de esa evolución cultural o tecnológica, mejor dicho, iba a aparecer un nuevo protagonista que de alguna forma no iba a tener, digamos, inserción en las instituciones, que es lo que pasa hoy. Hoy tenemos, para nosotros, ¿no?, instituciones que digamos, que estaban bien cuando se luchaba en contra de las monarquías, con ese racionalismo, ese iluminismo, pero que en realidad hoy no tienen nada que ver con el hombre. Y uno de los problemas básicos que hay es que la gente no se siente representada, ni por los gobiernos ni por los estados, porque las democracias en realidad los gobiernos le quedan lejos, los estados le quedan lejos, la gente tiene enormes potencialidades, enormes capacidades, no ya solamente para elegir a quien decida por él, sino decidir por sí misma. Entonces acá hay un problema, porque siempre... O sea, lo tuyo es una especie de peronismo autogestionario. Perón plantea una autodeterminación política. El problema es que tuvo autodeterminación de los pueblos, pero no autogestión de los pueblos. No, autogestión. Fue el primer intento de poner en marcha una democracia participativa, real, efectiva, que el problema que tuvo, digamos, yo siempre digo, cuando Perón hablaba de estos temas en el año 50, era como un marciano, nadie entendía nada de lo que estaba hablando. Cuando habló en los 70, ¿Te referís a la comunidad organizada? Sí, claro, no solamente la comunidad organizada, sino porque a veces el término comunidad organizada, uno dice, bueno, como este era militar, le gustaba el orden, todo armadito, todo ordenado. Aparte, ese discurso no lo escribió Perón, lo escribió Carlos Astrada. No, lo escribió Perón.
El del 50, el Congreso de Filosofía, lo escribió Estrada. Lamentablemente debo decir que no. Bueno, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo. No, por supuesto. Yo lo que sí te puedo referenciar lo único que hay en concreto de ese tema de quién escribió es un video de Perón donde él lo aclara. Perón aclara en un video en la Revolución Peronista, si querés después te lo paso, un video de 2 minutos. Él explica que cuando forma en el año 43 el Consejo Nacional de Posguerra, que era su primer grupo de profesionales que iban a acompañarlo, digamos, en la construcción política de su primer plan quinquenal, él encarga que se delinee la ideología de la revolución. Lo encarga a otros, no lo iba a escribir él, lo encarga a otros. Bueno, se lo escriben, entonces él dice, bueno, a mí no me gustaba porque era muy largo, era muy confuso. Entonces parece que los otros se enojaron y dijeron, bueno, ¿por qué no lo escribe usted? Y esto lo cuenta Perón, está en el video. Entonces dice, pero bueno, así que me tuve que poner a escribirlo y escribí la comunidad organizada. O sea que la comunidad organizada, según Perón, es entre el 43 y antes del 17 de octubre. No, pero lo que se conoció como comunidad organizada fue el discurso en el primer Congreso de Filosofía que se hizo en el 50, y yo tengo la data que lo escribió Carlos Estrada, que venía de Alemania y que era un filósofo de mucho prestigio. Hay una enorme controversia respecto de ese tema de quién lo escribió, que bueno, los grandes autores lo tienen. Hasta que apareció esta película. Esta película estaba perdida, porque se había hecho en la época de la Resistencia, no habían quedado copias, y surge ahora, la Revolución Justicialista, la copia apareció hace unos años. Entonces ahí aparece un documento que, bueno, tira abajo todo, porque es el mismo Perón el que lo dice. Entonces alguno dice, bueno, no hay mucho más para agregar ni para analizar, digamos, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo sería en la práctica efectiva esa forma de democracia que planteaba Perón, que en la década del 50 muchos no lo entendían, en el 70 empezaron a entender algo y ahora se visualiza más fácilmente? Claro. ¿Cómo sería? Bueno, en realidad tiene varios problemas. Como toda revolución de difícil comprensión, uno básicamente te podría decir la identidad. ¿Cuál es la identidad política de esta nueva revolución donde en una autodeterminación todos tienen que tener la posibilidad de crearla? Porque el planteo de Perón es que el hombre tiene que crear su destino, y estamos hablando también de su identidad política. O sea, él plantea que en realidad las identidades políticas del futuro van a ser una construcción comunitaria y de carácter permanente. Entonces, uno de los problemas importantes que aparece es decir, bueno, en ese caso, ¿cuál va a ser tu identidad si todo es una creación permanente? Porque vos haces política, tenés que contraponerte a otro pensamiento, entonces ¿cómo vas a sintetizar ese pensamiento, esa identidad, si es una creación permanente? El otro problema que tiene también es cómo vas, digamos, acumulando el sentido de esa identidad, la maduración, ¿sí?, de esa identidad política, si todo es una creación, de qué forma se expresa. Y lo tercero, y también muy importante, es el problema de la autoridad. ¿Quién manda en una autodeterminación política si todos tienen la misma posibilidad, digamos, de participar, y no hay nadie que te pueda imponer a vos realmente algo, porque vos tenés todo el mismo derecho que todos para poder expresar? Pero sale de la base y dice, bueno, mire, la única forma de ordenar una autodeterminación política es ponernos de acuerdo en principios comunes con los cuales veamos la realidad y una tabla de valores de lo que es bueno y lo que es malo. Si nosotros ordenamos esa unidad conceptual, hagamos lo que hagamos, que va a ser una creatividad permanente y en continua dinámica, va a tener una identidad clara. Si acertamos en esos principios, si la interpretación de esos principios son los correctos, bueno, lo producido va a tener una identidad clara. Y él empieza en el año 43, hace un desarrollo, no nos olvidemos que el peronismo es una revolución que entra por la ventana, digamos, no es una por eso Perón siempre decía, la revolución peronista es una revolución especial, porque es una revolución que se hace desde el gobierno, no desde el llano. Cuando vos estás en el llano, tenés que convencer de tus objetivos estratégicos a la mayor cantidad de gente, juntar poder y después voltear al poder al cual te estás enfrentando. Perón dice que la revolución peronista aprovecha una situación especial, parecido a lo de Néstor fue esto, ¿no? Similar, y él hace una revolución desde el gobierno. Entonces le permite llegar al primer gobierno a esta situación, y él puede desarrollar una política de Estado que le permite ir viendo cuáles serían las cosas
que hay que construir para mantener una política anticolonialista e independiente del mundo. Por eso estos principios que te hablo, de unidad conceptual, él los empieza a esbozar en el 43, pero los termina después de 5 o 6 años. O sea, el lanzamiento de las tres verdades del justicialismo, que son los principios... Las tres banderas, las verdades del Claro, 3 banderas 20. y 20 verdades, es verdad, gracias por la corrección. Extraño un no peronista corrija a un peronista peronólogo como vos. Después vamos a hablar si vos no sos peronista. No soy peronista. Después te lo voy a aclarar. A lo mejor racionalmente. Y si todo el peronismo fueran como Cook, si todo el peronismo fuera como Néstor y Cristina, si todo el peronismo fuera como Gustavo Rearte, tal vez yo sería peronista. Pero como el peronista está lleno de López Rega, de Randazzo, de Chino Navarro, para decirlo en la actualidad, viste, tengo una cierta inquina y tomo una distancia con el peronismo. Sos un peronista, pero hay que algunas cosas para debatir, como todos los peronistas. Vamos a un tema musical y volvemos y dejamos la respuesta a esa pregunta para después del corte musical.